Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Buenos días a todos. Este es el título del programa de esta mañana. Que esto no nos confronte porque es doctrina. Revelar la fuente jamás. Lo voy a repetir una vez más, que esto no nos confronte porque es doctrina. Revelar la fuente jamás. Me interesó un artículo que esta mañana leí en el diario La Tribuna de un estimado amigo, de un hombre que nos representó en la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, que justamente en este momento voy a utilizarlo como centro del debate. Está en las páginas editoriales de diario La Tribuna, Edgardo Dumas Rodríguez, justamente con ese título. Lo primero el título del artículo de él es Revelar la fuente jamás. Revelar la fuente jamás. Ya lo leo, ya procedo a la lectura. No se preocupen, cosas del oficio, ya los tenía listos, pero a la hora que lo necesito, de alguna u otra manera se me ha perdido. Pero bueno, seguramente lo recupero aquí, uno de mis panelistas que ya se los voy a presentar, otro amigo, acude al periódico impreso. Revelar la fuente jamás. Rodolfo Dumas Castillo. Hemos leído diferentes denuncias de medios de comunicación sobre investigaciones del Ministerio Público en las que se les pide revelar sus fuentes periodísticas. Lo que desde todo punto de vista constituye una amenaza directa contra la libertad de prensa y el derecho a la información. La exigencia de identificar a quienes suministran información sobre asuntos de interés público sobre pretexto de una supuesta injuria con publicidad, ignora principios fundamentales del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, y es más grave cuando el denunciante es un funcionario público o una entidad del Estado. Yo estoy seguro que la producción ya está buscando justo el artículo de Rodolfo Dumas Castillo. Toda acción estatal que busque revelar fuentes periodísticas violenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, restringe la libertad de información. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha reafirmado en diversos instrumentos como la Declaración de Chapultepec, los Principios de Lima 2000, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sé si en los pasillos del estudio CNT están celebrando el triunfo del Inter de Miami todavía, que fue el sábado, porque esos pasillos frente a los estudios son sagrados, nadie debe gritar ni por muy emocionado que se esté.
Y también cita la opinión consultiva 5-85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las declaraciones conjuntas de las 3 relatorías. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mire cuántas instituciones en el mundo protegen este principio. Toda acción estatal que busque, váyanse al segundo párrafo que ahí estoy, toda acción estatal que busque revelar fuentes periodísticas violenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por ende, restringe la libertad de información. El sistema interamericano de derechos humanos lo ha reafirmado en diversos instrumentos, como la Declaración de Chapultepec, los Principios de Lima, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la opinión consultiva 585 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las declaraciones conjuntas de las 13 relatorías. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido precedentes claros en la materia. En el caso Goodwin versus Reino Unido, determinó que la obligación de un periodista de revelar su fuente solo podría justificarse bajo condiciones excepcionales y mediante una prueba de necesidad y proporcionalidad. La simple invocación de una supuesta afectación al honor o la reputación de un funcionario público no puede considerarse razón suficiente para vulnerar esta garantía. ¿Cómo no van a saber esto los abogados? ¿Cómo no van a saber esto los abogados y abogadas? En dicha sentencia, el TED razonó lo siguiente. Se está refiriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED. La protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice en esa sentencia, Goodwin versus Reino Unido, la protección de las fuentes periodísticas es una de las piedras angulares de la libertad de prensa, como surge de los códigos de deontología en vigor en numerosos estados contratantes y como confirman además varios instrumentos internacionales sobre las libertades periodísticas. La ausencia de tal protección podría disuadir a las fuentes periodísticas de ayudar a la prensa a informar al público sobre cuestiones de interés general. En consecuencia, la prensa podría encontrarse en inferiores condiciones para desempeñar su rol indispensable de perro guardián, y su aptitud de suministrar informaciones precisas y fiables podría verse disminuida. Nuestra Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, dice Rodolfo Dumas Castillo, reconocen el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. ¿Quién lo reconoce? Nuestra Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento. La legislación hondureña se alinea así con los estándares internacionales, protegiendo la labor informativa frente a presiones indebidas. Sin embargo, los intentos de socavar este principio demuestran la fragilidad de su aplicación y la necesidad de una defensa constante por parte de la sociedad civil y los propios medios de comunicación. O sea, los medios que no defendamos ese principio somos flojos. Es especialmente preocupante que esta denuncia provenga de las Fuerzas Armadas, cuya actuación en democracia debe ser transparente y sujeta al escrutinio público. La doctrina internacional es clara al señalar que los funcionarios públicos están sujetos a un umbral más alto de crítica, precisamente porque su actuación afecta el interés general. La Corte Interamericana ha reiterado en múltiples fallos
que las figuras públicas deben tolerar con mayor grado de escrutinio y que cualquier restricción a la libertad de expresión es asunto de interés general, en asuntos de interés general debe interpretarse de forma restrictiva. No es que andamos con la piel sensitiva, no se trata de eso, de que los medios o los periodistas estamos muy sensibles y nuestra piel con un rayo de sol se daña. No es eso, es doctrina, abogados y abogadas de Honduras, es doctrina, instituciones del Estado. El riesgo de permitir que prospere este tipo de denuncias es doble. En primer lugar, se enviaría un mensaje intimidatorio a los medios de comunicación, generando un ambiente hostil para el periodismo de investigación. En segundo lugar, se crearía un precedente peligroso que otros funcionarios podrían utilizar para evitar el escrutinio público, debilitando así el control ciudadano sobre el poder. Este tipo de acciones se deben rechazar contundentemente, pues no tienen otro propósito que silenciar a la prensa, sin perjuicio de que carecen de asidero jurídico y legitimidad. La protección de las fuentes es un pilar fundamental de las garantías para el ejercicio periodístico, y forzar a un periodista a revelarlas constituye una forma de censura. En última instancia, atacar al periodismo con este tipo de maniobras no solo silencia a los informadores, sino que priva a la ciudadanía de su derecho a recibir información, incluso aquella que incomoda al poder. Ahí está el titular, perdón, el artículo, si podemos poner la página completa, 5 del diario La Tribuna de Rodolfo Dumas Castillo. Revelar la fuente jamás. Y al lado de ese artículo está la del editorialista de La Tribuna, las goteras. Yo podría decir que simplemente que esté al lado el artículo del editorialista, el editorialista pone en contexto también lo que piensa sin que lo haya dicho, pero es que yo creo que ya lo ha dicho en otras ocasiones. Se puede revelar la fuente jamás. La página completa, la página 5 del diario La Tribuna. Solo díganme si se puede para no perder tiempo. Ok, vamos dando. La página 5. Lo único que quiero es dimensionar, hasta en estas cosas debe fijarse uno. Ah, o es que aparecen separadas. Bueno, entonces me voy aquí con el papel. Uno estas cosas las aprende también, sin que se las enseñen en nuestra escuela de periodismo, en nuestras escuelas de periodismo. Miren el artículo de Rodolfo Dumas, donde aparece al lado del editorial. Esto dice mucho. Para el peso del artículo, que vale por su contenido. Te felicito, Rodolfo, te felicito, sos un adalid en la defensa de la libertad de prensa y expresión. Siempre lo creí, me digna estar entre, para mí, mis amigos, no sé si para ti tu conocido, pero yo creo que amigo también. Pero hoy nos viene como al niño, al dedo, tus conocimientos, tu experiencia, porque has estado ahí representándonos en la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que nos viene en un momento oportuno. Esto es doctrina. Esto es doctrina. El no revelar la fuente. Hoy para debatir este tema, saben que invité al Grillo. Invité al Grillo, me respondió Gilberto, pero ya muy tarde y no he escuchado su mensaje. Buenas noches, Renato. Viera qué pena siento porque he querido estar en su programa y usted mire que yo siempre le estoy escribiendo. Sí, y estoy es cierto. atento pues
de todas las mañanas de su programa y de su noticiero también, pero esta semana estoy bien complicado, así tengo compromiso con una institución y tengo compromiso mañana temprano. Si no, me hubiera encantado estar ahí, pero en cualquier otro momento siempre a sus órdenes y con todo gusto. Muchas gracias, Grillo. El Grillo y yo nos llevamos bien porque nos respetamos. Nos respetamos. Nos respetamos. Entonces, yo siempre lo invito, cuando sé que corresponde a un tema, que él pueda sustentarlo desde la perspectiva del gobierno. Me hubiese gustado que estuviese aquí, pero bueno, no está, pero por lo menos su respuesta me agrada. Hay respeto, no perdemos ese respeto con Gilberto Ríos. Pero hoy tengo a dos pilares en la defensa de la libertad de expresión, porque son los líderes últimos de nuestro gremio en la presidencia del Colegio de Periodistas. Al ex que entregó hace unas semanas, ni el mes ha pasado, y al nuevo. Comienzo con el nuevo, don Juan Carlos Sierra, presidente de nuestro Colegio de Periodistas. Juanca, Renato, ¿cómo estás? Encantado de saludarles. Bienvenido, ¿verdad? Y más en esta posición ahora. Sí. Es un placer. Sí. Que conversemos, y que conversemos en el ánimo o con el ánimo de construir, ¿no? Que la gente sepa de una vez por todas qué significan estos conceptos. Muy interesantes, Sí, por cierto. sí. Porque hay mucha gente, Renato, que los desconoce por completo y los mira de una forma muy intrascendente. Libertad de expresión, revelar fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy van a salir... Y algunos los analizan como un argumento de oposición. El que amparados en estos principios, uno diga, están cometiendo un error. Entonces no se interpretan como lo que son estos argumentos, pura doctrina, sino que creen que es oposición. ¿Y sabe qué es lo que y eso debe quedar muy claro hoy. Por eso ese antetítulo. Buenos días, bienvenida Lucecita. Yo sé que ha habido mucho tráfico este día en la capital. Aquí me lo han dicho varios compañeros. Y algunos han llegado tarde por ese tráfico, aunque salieron 2 horas antes de su casa. No te preocupes. ¿Qué dice el antetítulo? Solo el antetítulo, antes de los 2 puntos. Que esto no nos confronte. Ok, ahí quedémonos. Doctrina, sí. ¿Sí? Porque es doctrina revelar la fuente jamás. Juan Carlos. Solo quería finalizar por mi introducción. Que quienes hoy cuestionan esto, Renato, pueden ser desfavorecidos en el futuro. Esto es un boomerang. Sí. Esto es un boomerang. Y así deben de observarlo, verlo. Hoy, solo porque se piensa que están a favor de o justifican que están a favor de algo positivo, el día de mañana, cuando venga otro gobierno, lo hace y van a estar enojados y se van a ver afectadísimos. Es decir, lo que quiso decir Juan Carlos, la doctrina no es un boomerang, la doctrina es pensamiento perdurable. Lo que es un boomerang son los que hoy dicen que andamos con la piel sensible, pero mañana la cosa se puede revertir. Totalmente. Sí. Y eso es peligroso. Correcto. Ya decía nuestro nuevo presidente, ¿a qué quisiste decir? Hoy nos encontramos en una nueva posición, claro. En una nueva posición... yo lo entiendo, yo lo entiendo. En la posición de entrevistador, sí. De entrevistador a entrevistado. Y me gusta porque ustedes saben que Juan Carlos, yo lo conocí cuando apenas tenía, creo que Juan Carlos, 7, 8 años. ¿Sí? Sí. Me acuerdo de eso porque aprecié mucho a tu papá y a tu mamá. Entonces, desde Radio América íbamos a transmitir los partidos del Superestrella que estaba en la Liga Nacional. Y nuestra empresa, donde yo trabajaba, Audio Video se llamaba en ese entonces, que tenía como emisora insignia Radio América, tenía una estación en Danlí, creo que todavía la tienen, ¿verdad? No, Radio Sonora, ya no, que vendieron la frecuencia. Vendieron la frecuencia. Ah, bueno. Pues en ese tiempo formaba parte del sistema Audio Video. Entonces, la mamá de Juan Carlos gerenciaba junto a su esposo Ernesto Sierra la Radio Sonora de Danlí. Llegábamos ahí a transmitir los partidos, claro, y siempre íbamos a nuestra radio, la radio de la cadena, para que nos suministrara equipos. Y ahí caminaba yo al correcto, y ahí iba Juanca con su papá Ernesto, aquel cipotillo así. Luego le gustó el periodismo, se vino para Tegucigalpa y
estudió periodismo, la primera incursión justamente fue en Radio América, todavía estaba en Radio América yo, ¿verdad? América. Y entonces luego coincidimos aquí en Televicentro. ¿Se acuerda que informaba y me entendía con usted para, sí, las elecciones allá en el departamento correcto, del Paraíso? Sí, siempre participaste en las elecciones que nosotros convocábamos a nuestros compañeros estudiantes para que se fueran fogueando. Correcto. Pues aquí está el que salió de la presidencia y salió muy bien. La verdad que vi a un buen defensor, fíjate, de nuestro gremio. Totalmente. Y superó, y lo voy a decir así, con mucho respeto, superó mis expectativas inclusive. Superó mis expectativas y esto más, me impresionó la evolución, es que yo lo digo así y contrasto, todos aquellos que evolucionan para bien a mí me agradan, porque en algún momento tienen que sustituirnos y Osman Reyes evolucionó enormemente, porque todos comenzamos con un techo, y la experiencia, la lectura, el conocimiento, los garrotazos, los golpes, las caídas, las subidas, nos van puliendo, y así sea. A todos nos ha pasado eso. Gracias. Por eso me agrada tenerte aquí, pero siempre mi amigo no fue que y colega. ¿Ah? No. Ya. Me llena de orgullo, de satisfacción sus palabras. Viniendo de un periodista como usted, ¿verdad? Que hemos admirado desde que empezamos nuestra carrera. Qué casualidad que hoy estamos dos exalumnos suyos en Radio América. Porque yo también, el 20 de marzo de 1996, empecé mi carrera como periodista. Mi primer reporte, mi primera asignación me la hizo don Renato Álvarez. Estuve, gracias a Dios, en ese momento en que había una oportunidad. Recuerdo que llegué y me quedo viendo de pies a cabeza a Renato, porque de 20 años, flaquillo, y me dijo, vos querés trabajar en Radio América, ¿sabés lo que significa Radio América? Y esa oportunidad fue valiosa para mí, para mi familia, Renato. Llegaste con Lehman, ¿verdad? Yo llegué un poco antes, después llegó Lehman, después Mauricio. Mauricio Ortega también, sí. Y es un honor estar aquí con usted hoy. Ya fueron mis últimos meses en Radio América cuando llegaron estos jóvenes, pero los conocí. Fuera de que Mauricio es geográficamente cercano a mi pueblo, de Sulaco, aunque el centro de su familia, los Ortega, están en El Porvenir. Y Lehman es del Porvenir, oriundo del Porvenir. Conocí a su madre en el barrio El Tamarindo. Pues miran lo que nos convoca hoy, y qué bien, es pura coincidencia que nos convoca este tema. Me dicen que el gobierno ha pedido que si no va a estar el Grillo, que esté Ricardo Salgado. Así que va a estar Ricardo Salgado, el ministro de Estrategia. Qué bien que coincida este artículo de Rodolfo Oduma, ¿no? Nos cae, pero como anillo al dedo este recordatorio. El tema del momento, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué les parece si damos una pausa y luego yo los escucho a ustedes? Les hago las preguntas. Perfecto. Y defendemos algo que nos obliga hasta la misma doctrina a defender. Si los periodistas, si los medios no defendemos esta herramienta, es que no hemos entendido el periodismo, ¿eh? Es que estamos obligados. Se enoje quien se enoje, se moleste quien se moleste. Ahora, si hay alguna calumnia que salga de nuestros medios, alguna difamación, si hay alguna injuria, calumnia o difamación, ahí están las leyes, que conste, y hasta en eso hay jurisprudencia. Esto no se lleva a lo penal, es que las sociedades avanzadas y democráticas, cuando entienden lo que es libertad de prensa y expresión, tratan de darle al periodismo todas las herramientas para que haga su trabajo por la buena salud de la democracia. Entonces, nosotros estamos deslindando todo. Lo que dice la doctrina sobre revelar la fuente, lo que es libertad de expresión, diferenciarlo de lo que es calumnia, injuria y difamación, pero sabiendo que también en esto último hay doctrina. ¿Por qué penalizar esos casos? Bueno, el título del programa con Lucecita Madrid, la primera pausa comercial y luego nuestro presidente del CPH, Juan Carlos Sierra, y el expresidente don Osman Reyes aquí en Frente a Frente.
Lo invitamos a opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y la cuenta de X Frente a Frente HN. Que esto no nos confronte porque es doctrina. Revelar la fuente, jamás. De hoy lunes, que esto no nos confronte porque es doctrina. Revelar la fuente, jamás. Tenemos un número habilitado de WhatsApp para usted, el 9773-6065. Puede enviar sus comentarios a través también de X Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Compra lo mejor en tecnología para iniciar el año. Hasta un 40% de descuento. Bueno, Juan Carlos, ¿qué más hay que decirle a los hondureños sobre que revelar la fuente jamás? Bueno, ya lo ha dicho Rodolfo Dumas, el abogado, distinguido abogado y doctor. La verdad que esto fue innecesario, y llama poderosamente la atención que esto se dé en momentos en que se esté llevando a cabo un proceso electoral. Creo que este es el tinte que pareciera que fuera político y que llama poderosamente la atención. Tenemos entendido que desde octubre, bueno, septiembre, en el caso suyo fue en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre. En septiembre la Fuerza Armada me envió un escrito ahí para que revelara la fuente. ¿Pero fue las Fuerzas Armadas o fue a través del Ministerio Público? No, Fuerzas Armadas, directamente. El inspector general de las Fuerzas Armadas. Porque en un programa, un general activo de las Fuerzas Armadas, inconforme con algunas posturas de las Fuerzas Armadas, me envió un mensaje y yo lo leí. Entonces, me pedían que les diera el nombre del general que me envió el mensaje. ¿Tú te imaginas? Eso es imposible. Sí, yo le doy el nombre del general. Eso es imposible, Renato. Yo solo quiero decir algo que la misma doctrina, mire, lo dice. Estamos hablando de ¿qué? De la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José. Solo voy a decir algo así rápido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, los principios de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Son artículos específicos de estos organismos que hablan específicamente de este tema. O sea, no puede ser, y coincido con usted, no puede ser que la ignorancia llegue a tanto aquí en el país por parte de abogados, y mucho menos abogados que se supone que están sumamente preparados, ¿cierto? Curiosamente, nos damos cuenta este fin de semana, y lo dije en otro medio de comunicación de la misma corporación Televicentro ayer, como que se colocó la cera al pastel. Me llama poderosamente la atención que en un acto político, la actual ministra y precandidata presidencial, Ministra de Defensa. ¿Te refieres a Rixi? Correcto, a eso iba. Ella venga y diga y hable sobre el tema y nos acuse de delicaditos a quienes defendemos la libertad de expresión. Delicaditos serán otros que no les gusta que la defendamos. Delicaditos serán otros que de repente no andan bien en sus encuestas y nos llevan de encuentro a la población, sus encuestas políticas me refiero, y nos quieran llevar a nosotros. Delicaditos son aquellas personas que de repente andaban molestas ese día porque en el Consejo Nacional Electoral no les permitieron estar en el evento del sábado y andaban molestos, entonces querían sacarse el clavo con alguien. Delicaditos es aquellas personas que se les cuestiona cuando les dicen o les manifestamos los periodistas, renuncien, no deben de estar con dos sombreros a la vez, abandonen uno. Esos son los delicaditos, esos sí son los delicaditos. Defender la libertad de expresión es cuestión de valentía, de principios, que tenemos que tener no solamente los medios de comunicación, no solamente los periodistas,
sino que la sociedad en general, Álvarez. Así de simple, de sencillo. Si molesta todo este tipo de cosas, pues yo lo siento mucho. Así como siento mucho que se quieran sumar otros actores hoy en día, desde anoche, hoy, otros que quieren notoriedad. Y miren, en estos momentos nosotros estamos platicando, conversando con los dueños de la fiesta, no con los agregados o los metidos, para que lo entiendan. Y no es una cuestión de confrontación, es una cuestión de legitimidad, de defensa, de la integridad, primero, del agremiado, del periodista, y después en defensa de la libertad de expresión, Renato. Esa es parte de lo que hemos dicho como pilares fundamentales del Colegio de Periodistas. Mira, la producción de Frente a Frente a cargo de Carlos Andino me ha encontrado el mensaje que la precandidata de Libre y ministra de Defensa expresó ayer en un evento político electoral en un departamento del país. Fue el sábado. El sábado fue. El sábado. Sí. Ahora andan de delicadísimos por la libertad de prensa y de expresión. Nosotros hemos defendido siempre la libertad de prensa y la libertad de expresión y la libertad de información, y la vamos a seguir defendiendo desde las emisoras comunitarias que no son de la élite, desde los espacios departamentales y municipales. Dicen que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa, si mataron a periodistas, si cerraron medios. ¡Qué hipocresía la de este sistema! Condenamos esa hipocresía y lo vamos a volver a vencer en las urnas. El expresidente del Colegio de Periodistas, don Osman Reyes, también valora estos acontecimientos. Osman. Sí, sin lugar a dudas, el informe del año pasado, Reporteros Sin Fronteras, dijo que Honduras estaba en un lento descenso al infierno. Pues yo creo que hemos llegado a la entrada del infierno. Esto era ya lo que nosotros esperábamos que iba a ocurrir cuando se acercara el proceso electoral y estuviéramos tan cerca. Nosotros como gremio hemos venido sufriendo desde que este gobierno asumió a dirigir los destinos del país una sistemática acción de confrontación. Desgraciadamente, lejos de edificar, de construir y verdaderamente fortalecer la libertad de expresión, que es un derecho de todos y de todos los hondureños, hemos tenido un gobierno que se ha caracterizado por confrontar, por ofender y por atropellar muchas veces, en aras de defenderse. Pero realmente yo creo que aquí hay que ver las motivaciones reales. Renato, durante la campaña anterior, cuando Libre ganó el proceso electoral, que eran oposición, le funcionó muy bien desacreditar, cuestionar, descalificar a todas las instituciones que formamos el Estado, la institucionalidad como tal. Dentro de estos estuvimos los periodistas, ellos con ese discurso incendiario, cuestionando una serie de hechos, empezaron a atacar a la prensa. Inclusive se crearon algunos casos y algunas situaciones donde atropellaron y mancillaron la credibilidad del periodista, que es con lo que nosotros trabajamos realmente. Pero yo creo que están equivocando el camino realmente. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Cuando un ataque viene de una persona que ostenta un alto cargo en el gobierno, cuando una persona que está dirigiendo las armas en el país, entonces esto más bien se mira como una agresión y la gente no quiere ni avala agresiones como esta. Hay un momento de desesperación inclusive, cuando este gobierno ha dejado un muy mal sabor de boca en la población, cuando las expectativas fueron altas y los resultados tan pocos, entonces van a buscar de cualquier manera ellos volver a encender esa llama de la gente. Desgraciadamente eso va a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque la gente quiere resultados, la gente no quiere discursos, discursos incendiarios, así de barricadas. Desgraciadamente ya no levantan, eso levantó antes. Hoy deberían de estar en una verdadera narrativa diciendo en qué han transformado el país.
hemos involucionado desgraciadamente, hemos retrocedido. Y cosas como estas solo nos reflejan como un estado primitivo, en donde vivimos en una jungla. ¿Cómo puede ser que una persona que esté llena de tanto poder sea tan arrogante, prepotente y ofensiva? ¿Cómo es que un señor que viste un uniforme que debería de dignificar y que debería ser sagrada su palabra en protección a los derechos y a las libertades, viene y enajenado de poder manda a acusar a 12 medios, a periodistas, porque no fue denuncia simplemente, fue una acusación realmente, en donde quiere que vengamos nosotros a violentar la esencia de nuestro quehacer? Es como que yo le pregunto al señor Hernández, jefe del Estado Mayor, dígame cuántas armas tenemos en las Fuerzas Armadas, dígame cuántos efectivos tenemos en las Fuerzas Armadas, dígame cuántos de los tanques blindados están operativos en las Fuerzas Armadas, señor Hernández. Entonces, si usted me responde eso, nosotros podríamos revelar también algunas fuentes que nosotros tenemos como acceso. Cada ciencia, cada trabajo, cada profesión tiene sus secretos y sus fundamentos profesionales. Entonces es una cosa bastante difícil. Pero en el contexto general, esto no es nuevo. O sea, tenemos algunos personajes que se han dedicado sistemáticamente a ofender, a atropellar, a insultar. Aquí está, ¿se acuerdan cuando nosotros como presidentes hablamos de cuál era la intención en un momento de fortalecer las radios comunitarias? Que nosotros estuvimos de acuerdo, pues ahí está. Simplemente no les funcionó el proyecto, pero hoy se cae la máscara y eso era lo que se pretendía hacer. Lo que nosotros en aquel momento dijimos que era peligroso y que era discutible, hoy está. Pues, ¿qué les parece si aquella ley que en aquel momento intentaron introducir hubiera funcionado? Bueno, hoy estaríamos nosotros con una oposición viniendo desde las radios comunitarias, instrumentalizadas ideológicamente por este gobierno, para confrontar y para poder hacer o hacerle una sombra a los medios. Desgraciadamente no le funcionó. Hay un mensaje claro, hay un mensaje que nosotros lo tomamos, que viene de la ministra de la Defensa, la mujer más poderosa, después de la señora presidenta, en posesión de las armas del país. Yo no le hago caso a la candidata de Libre, porque los candidatos y los políticos pueden decir y pueden hacer lo que quieran con sus discursos, esa es parte de la libertad de expresión. Pero cuando lo dice la ministra de la Defensa, entonces es una cosa delicada, que no solo nosotros en Honduras estamos asustados, el mundo está asustado. Yo no concibo a militares en otros países, a altos funcionarios en otros países, descalificando y atropellando libertades que le han costado a este pueblo. La libertad de expresión nos costó a nosotros y a nuestros antepasados, no es ningún regalo. Eso, para que esté en la Constitución y se garantice en la Constitución, hubo gente que sacrificó hasta su vida. Y no va a ser esta persona que anda desesperada, en conjunto con el otro señor que mencionamos, que van a venirnos a callarnos. Nosotros, los periodistas, nos hemos forjado también en la lucha. Nosotros venimos, y aquí tenemos un ejemplo, Renato Álvarez, nos enfrentamos con los verdaderos dictadores, nos enfrentamos con las verdaderas dictaduras que mandaban y que podían y que mandaban a desaparecer gente. Y la voz de los periodistas en Honduras jamás cayó. Renato, quiero hacer un agregado sobre este tema del proceso que se ha seguido en contra de los medios de comunicación y los colegas. Curiosamente se presenta esto en el Ministerio Público. Cuando se pretenda querellar a alguien, inmediatamente se va a los juzgados. Se va a los juzgados y se presenta esa querella. No es necesaria siquiera la presencia o la intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público lo utilizaron en esta ocasión para que el Ministerio Público solicitara a través de estos oficios pues esta información, y el Ministerio Público pues lleva estos oficios no de forma personal, sino que a través de la DPI y a nivel de la Interpol. Esto fue el caso que le pasó a nuestro compañero Aristides Aceituno con su medio de comunicación. Hondudiario. ¿Qué va a hacer la Interpol? ¿Qué hace la Interpol, por Dios, metido en esto? La Policía Internacional. Ese por un lado. Por otro lado, miren, es tan sencillo, amigos televidentes. ¿Se acuerdan ustedes de ese famoso caso del Watergate?
¿Cómo creen ustedes que se descubrió o que derrocó a un expresidente de los Estados Unidos? Nixon. ¿Quién fue? Se vio obligado a renunciar. O se vio obligado. Bueno, lo Sí. derrocó prácticamente. Fue. Sí, él ¿A través de qué se le fue? imputó que había ordenado meterse en las oficinas del Partido Demócrata Y tenía a buscar cintas, documentación. y tenía cintas, tenía videos, etcétera, etcétera. Esta investigación se hizo a través de qué? De periodismo de investigativo. Ya con el tiempo nos damos cuenta que las fuentes de información que tenían estos periodistas, ¿se acuerda usted del famoso Garganta Profunda? Sí, los periodistas de... Bueno, del Washington Washington Post, correcto. ¿Qué sucedió? Resulta que muere Garganta Profunda. Que y nos era la damos fuente, cuenta- ¿verdad? Era la fuente. del FBI. Y dos periodistas del Washington Post tuvieron como fuente a Garganta Profunda. Ya está el nombre, ya se lo vamos a Ajá, decir. del FBI. O sea, es tan, pero tan sagrada. En ningún momento se le obligó a estos periodistas revelar la fuente. Ahora, mis compañeros periodistas, por su investidura, él como presidente del Colegio de Periodistas y él como expresidente, e invitados de frente a frente como panelistas, están en la libertad de decir lo que crean ellos es conveniente para defender la libertad de expresión y sustentar el por qué somos, ¿cuál fue la palabra que utilizó Rixi? Cuidaditos, ¿cómo es? Delicaditos. ¿Por qué somos muy delicaditos? Porque estamos hablando de libertad, estamos hablando de proteger la fuente, que es una herramienta fundamental en el proceso investigativo. Están en la libertad de decir lo que quieran, pero el programa, para que no se nos vaya por otro lado, que no es en el que estamos, no es para analizar si Libre está haciendo un buen o mal gobierno, no. Ese es otro tema, El tema es la postura actual del ministro, de la ministra, en este caso de la Defensa, del jefe del Estado Mayor Conjunto, del Ministerio Público, inclusive de unidades de la policía, todos conjuntamente, procurando que los medios de comunicación y periodistas revelemos la fuente. Ese es el tema central. Eso no se lo toleran a nadie, por lo menos en las democracias, eso no se le tolera a nadie. En las democracias hay un principio fundamental, las fuentes no se revelan. Ese es el tema, se los digo para qué. Porque si ya nos metemos a analizar si este ha sido buen gobierno, mal gobierno... Sí, Renato, pero lo que pasa es que yo creo que... ¿Sabe qué pasa? Sí, Entonces... pero es que hay que ver la génesis, o sea... Esto no es una cosa que se lo inventa, se le viene a la cabeza a alguien, no, esto es parte de una estrategia. Pero una estrategia, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pretende callar? Bueno, hoy estamos hablando de frente a frente de este tema, que es una cosa que no debería estar en un estado de gente civilizada, no debería estar en discusión. Hoy podríamos estar hablando de otros temas, el inicio del año escolar, ya hoy están, por eso hay más tráfico, porque hoy ya están los niños también es en cierto, las escuelas, Y en es que los el colegios. problema también... Deberíamos de estar hablando hoy de cómo Honduras se va a hacer más competitivo, cómo le vamos a dar alternativas a la gente que viene retornada, cómo nosotros vamos a buscar ser más atractivos a la inversión internacional. No, pero estamos hablando de un tema en donde desgraciadamente nos han querido meter, pues. Y es que el problema, perdón Renato y Osman, es que las declaraciones de la ministra actuando como precandidata fueron en un momento político, en un meeting político. Sí, pero... Entonces genera también... Por eso te digo, Juanca, todo pero ese mira, tipo de... Pero miren, ustedes están en la libertad de expresar lo que quieran. Claro, como moderador, porque sé que esto me puede llevar a que perdamos en esencia el tema, No, claro. yo les recomiendo, pero ustedes son libres de manejar su pensamiento, así que conmigo no se preocupen, yo soy hombre pluralista. Está el ministro de Estrategia del Gobierno, don Ricardo Salgado, de Estrategia y de Comunicación. ¿Ya está ahí conectado Ricardo Salgado? Que no lo miro. Ahí está don Ricardo Salgado, después de la pausa comercial. ¿Cómo participar en este sorteo?
y trae los siguientes titulares. Por lo menos a esta hora estos son los titulares que más destaca tunota.com. Invasión y guerra por el control territorial del narco en Honduras. Gobierno de Nicaragua tilda de depravado y pedófilo al Vaticano. Comienza la impresión de papeletas electorales para las elecciones primarias. Ya el viernes decidieron las 10 de 16 empresas que van a participar en la impresión. Se quedó afuera la ENAC, la Empresa Nacional de Artes Gráficas. Transportistas han pagado entre 40 a 50 millones de lempiras por cobro de extorsión en 2025. No termina este asunto de la extorsión. La presidenta Castro 2 veces ha convocado a cadena y radio para tomar decisiones en torno a este asunto, pero yo no sé si es que al final las instituciones del Estado no terminan de hacer las cosas como deben ser, o es que les está ganando la batalla a los extorsionadores, al Estado. Pues todo esto usted lo tiene en tunota.com. Lo invito para que entre ahora mismo y recuerde que en el 5º aniversario de Tu Nota se están sorteando 5 antenas Starlink. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil, recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Ya en unos minutos tenemos el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación, o ya está listo el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación. Vamos entonces, mientras se descargue el comunicado, a pasarle al ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno, don Ricardo Salgado, que también interviene esta mañana aquí en Frente a Frente. Ricardo, adelante. Buenos días. Muchas gracias por la participación. Un saludo a los presentes ahí. He estado escuchando atentamente sus argumentaciones. Obviamente nosotros pensamos que hay cuestiones doctrinarias sobre la libertad de expresión que son fundamentales, que deben preservarse y deben defenderse. Probablemente la libertad de expresión tiene 2 sentidos fundamentales para convertirse en libertad. Una de ellas es que se informe y se intercambie información verdadera, que la verdad sea expuesta, porque hay información y hay desinformación. La otra cuestión que es fundamental es que en la libertad de expresión debemos también asumir el derecho que tienen los receptores de recibir información oportuna y verdadera. En ese sentido, nosotros realmente tenemos una manera de comunicación que ha sido obligada en razón de la cantidad de noticias falsas que responden a una campaña que comenzó desde que llegamos al gobierno. Pero no solo eso, o sea, debemos ser también realistas e irnos hasta el 2009 y revisar esos 15 años, y quienes defienden y quienes están hoy día ahí parados defendiendo la libertad de expresión, callaron completamente el tema del golpe de Estado, callaron los asesinatos. Todo eso no existe para los que hoy están clamando. Y yo de alguna manera lo entiendo, porque sus 2 invitados están ahí haciendo campaña política, tienen relaciones políticas. El señor Reyes, por un lado, miembro del Partido Nacional, y que está aprovechando ahí para decir cómo se llama el mismo discurso de Tomás Zambrano. De acuerdo, esa también es parte de su libertad. También del señor Sierra es
defender sus ideas. Desde que yo recuerdo verlo en la televisión, ha sido un hombre de derecha, pues, y también es respetable. El asunto es que ellos no respetan nuestro derecho a pensar como nosotros pensamos. La intolerancia aquí, mire, en una manifestación, no me acuerdo si fue el año 2016 o 2017, al periodista Giovanni Sierra le pegaron un balazo en el codo. Le fregaron la vida para siempre al hombre porque no había manera de... No hubo una sola voz del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Medios, de nadie por el periodista Giovanni Sierra. Periodista, graduado de la misma escuela que ustedes. Entonces, vamos a decir algo, y lo quiero decir yo, nosotros estamos dentro de un esquema obligado por una cuestión fundamentada en la defensa de los intereses de clase de las élites hondureñas, que manipulan la información y provocan desinformación y tienen voceros. Nosotros tenemos relación comercial con todo, pero veámoslo en general, olvidémonos de este gobierno por un segundo y pensemos en las concesiones que se le dan a la radio y a la televisión. Esas concesiones no son con el espíritu de permitirles licencia para calumniar, licencia para mentir, licencia para callar verdades, porque en ese momento en el que estamos, le hacen daño a Honduras por todas las mentiras que dicen y por todas las verdades que callan. Además, porque yo quiero referirme especialmente a esta libertad cuando se refiere a ciertos de los medios que están ahí, que no los voy a mencionar para no entrar en ningún conflicto, pero que están relacionados con bancos, etcétera, aquí. ¿Qué hacen? Esos son realmente medios dirigidos exclusivamente para hacer circular noticias falsas, con conexiones con USAID. Ahí está haciendo, ¿cómo se llama? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Elon Musk, lo está diciendo Trump. O sea, el mundo hoy día revela en realidad cómo es que funciona todo eso, porque también quedó revelado por los Estados Unidos, no porque yo lo diga, que la USAID es un brazo de desestabilización de la CIA y la mandó a cerrar, y esos son los que han estado financiando toda esta campaña contra nosotros. Derecho y libertad de expresión, por ejemplo, Renato, ustedes tienen una línea editorial y queda clara su línea editorial cuando ustedes tienen sus invitados. Sus invitados invariablemente responden a una línea política. Eso es respetable y es su derecho como director y el derecho de las personas que llegan ahí como expositores, y decir lo que piensan. Y programas en los que siempre están ustedes como gobierno, siempre. Bueno, no siempre. A veces siempre. Lo primero que yo le digo al productor, garantizame que haya Renato, a mí me han dejado esperando todas las 2 horas aquí sin darme paso. O sea, y me han dicho, no, dijo el director que no. Entonces, realmente... ¿Quién te ha dicho eso, que dijo el director que no? Sí, ¿Da el nombre de quién te ha dicho eso? Carlos Andino. Óyeme, aquí tengo el productor que me dice que está mintiendo, Ricardo. Está mintiendo, perdón. No, yo no tengo por qué inventarme nada, Renato. Además, tu programa es de derecha, compañero. Y yo lo respeto, es de derecha. Dale que es de derecha, pero aquí siempre está la izquierda representada. Esto más, pregúntale a Giovanni Domínguez. Lo primero que yo pido a la producción, que tengamos a alguien del gobierno todos los días. Vamos a hablar de tu programa, estoy dejando, ¿cómo se llama?, ser libre de decir lo que quieras. Entonces, ¿cómo se llama?, deberías esperar cómo se llama mi argumentación. Yo solo aclaro, Ricardo, solo aclaro. Pero continúa. No es claro, porque hay que ver, ustedes también han presentado noticias falsas. Acordate de poco cuando pusiste aquella foto que era montaje. Y te pedí disculpas, porque yo soy en esencia hombre sincero. Te pedí disculpas en público. Bueno, una noticia falsa
y un montaje, y eso lo han hecho un montón de veces. Y te pedí disculpas. Ese es el problema. Ese es el problema, porque ahora vos me podés decir, ok, yo no entendía, yo no sé cómo verificar las noticias, entonces deberían tener alguien que las verifique. Pero, ¿cómo se llama? Ahí llegan. Vaya, ¿quién te dijo a vos que la noticia? Que la dijo Tito Mejía. Tito Mejía es del Partido Liberal. Y saca ese churro que se inventa, porque te voy a decir que de ahí fue que te salió la inquietud y después comenzaron creyendo. A mí me sorprendieron, porque incluso cachurecos dijeron que yo era cachureco para ofenderme. Yo digo, esta gente está desequilibrada. Pero Ricardo, yo por eso le dije a mis compañeros aquí, miren, aquí estamos tratando un tema. Exacto. Que en la doctrina periodística la fuente no se revele. Es ahí donde ha surgido la polémica, porque la institucionalidad quiere que revelemos la fuente. Y yo estoy de acuerdo en que se preserve la libertad de prensa íntegramente, incluida la libertad de fuente. Hay que tener cuidado, sin embargo, con la positiva de noticias falsas. Sí. Porque eso es terrible. Hay medios como RCB, por ejemplo, que dirige un expresidente del Colegio de Periodistas que publica en masa noticias falsas. Y lo estoy diciendo con nombre y apellido, que publica noticias falsas. Y de ahí se derivan un montón de cosas. Y hay un principio ahí que es terrible, porque la gente aquí, entre ustedes, y la estrategia que han tenido, y no estoy hablando del programa ni de televisión, estoy hablando del gremio de ustedes. Ustedes crearon la lógica del linchamiento público antes del juicio y eliminaron la presunción de inocencia. Entonces, todas esas cosas son delicadas. Hay libertad de expresión que ustedes dicen, nosotros exigimos de este gobierno. Yo te voy a poner un ejemplo. Hubieron un montón de periodistas asesinados en la época del Partido Nacional. Periodistas. Ni siquiera periodistas que estuvieran marcados de la izquierda, a saber cómo fue que estaban, en qué estaban vinculados, pero los asesinaron. Nadie del Colegio de Periodistas dijo, esta boca es mía. Eso es falso, Ricardo. Mira. Eso es falso lo que estás diciendo. Yo leí aquí en este noticiero los comunicados del Colegio de Periodistas solidarizándose y pidiendo investigar a todos los comunicadores sociales. Mira qué fácil se cae en la falsedad, Ricardo. Qué falso. No, te voy a decir una cuestión. Hasta pedaciados aparecieron, compañeros. ¿Quién los mandó, cómo se llama, a hacer? Aquí se han cometido atrocidades contra los periodistas. Y otros periodistas simplemente callaron. Simplemente callaron porque les convenía callar. Y porque estaban del lado de el que cometía las fechorías. Del mismo modo, hoy atacan, y cuando no tienen con qué, hacen como el periodista Omar Reyes, que fue empleado del gobierno de Job, y dicen, ¿cómo se llama?, que por desesperación nosotros estamos diciendo cosas, o como otros que tienen intereses políticos, pero el programa tuvo desde el principio una deriva política, que tal vez no fue tu intención, porque no está a discusión la doctrina de la libertad de expresión. Y no hay nada comparable tampoco entre el caso Watergate y Garganta Profunda y lo que aquí se está planteando. Porque hay cualquier cantidad de mentiras que se dicen y un montón, muchas más de verdades que se dicen. Aquí hay dos familias que controlan el 90% de los medios. Dos familias. El trasfondo. Entendemos cómo se llama y esa familia. Y además hay un hecho que es indiscutible. El problema pasa por cuando la libertad de expresión es utilizada para escudar la defensa de los intereses de la clase que representa al dueño del medio. Entonces, cuando ahorita tengo asociación de medios, etcétera, esto es una campaña política contra la candidata de Libre y contra el jefe de las Fuerzas Armadas. Yo no voy a juzgar lo que hizo él. Yo entiendo muchas personas que se sienten realmente mal porque las atacan con falsedades.
Cuando a mí me atacan con una cuestión en la que pueden decididamente probarme las cuestiones, yo tengo que agachar la cabeza. Pero cuando veo un montón de falsedades, cuando veo que son mentiras lo que dicen, entonces tengo que defenderme y ser vehemente con mi defensa. No les gusta la forma en que yo soy, no les gusta la forma en que me dirijo a la gente, y dicen que soy malcriado, y dicen cómo se llama que aquí, y soy tema de toda la conversación. Yo soy también la persona que tiene relación comercial con todos los medios, y con una gran cantidad de periodistas. Y a todos los tratamos con respeto. A todos los tratamos, además, de la manera más cordial posible. Los atendemos todo el tiempo. Quien quiere hablar conmigo, habla conmigo. Y no son pocos, porque también hablo con dueños. Pero esas cuestiones para mí deben tener... Yo estoy totalmente de acuerdo en que se preserve esa libertad, porque también es cierto que una vez que hacen la revelación de una fuente, la fuente corre peligro, el periodista, y corre. Todo eso decididamente para mí debe preservarse. Pero debe preservarse la defensa de la verdad. Hay opiniones políticas, como la del señor Osman Reyes, ahí que dice, están desesperados, esto es un fracaso, el pueblo, los discursos incendiarios, que nosotros... En realidad, pues esa es su opinión, bien, pero esa es su opinión política, como nacionalista. De acuerdo. Solo quiero dejar claro que para mí los nacionalistas y los liberales son lo mismo. O sea, porque realmente no tienen ninguna diferencia ideológica, ni política, ni de propuesta. De hecho, yo estoy de acuerdo con el señor Osman cuando dijo, aquí deberíamos estar discutiendo el modelo económico del país. Deberíamos estar discutiendo temas de gran envergadura y deberíamos dejar estos temas, y no deberían estar sobresaliendo, especialmente un lunes. Hoy empezó el año escolar bien, y el tráfico también es un problema en el país. Y hay otro montón de problemas que hay que resolver y que se deberían discutir con el mayor ánimo de debate, sin calumnias, sin mentiras. Y entonces, ¿cómo se llama? Nos respetamos todos, porque cada uno de nosotros se puede escudar en la libertad de expresión. Correcto, Ricardo. Tú quédate para que participes en el transcurso del programa. No hay problema. Quédate para que participes en el transcurso del programa. Quiero escuchar al expresidente actual y al expresidente sobre lo que está diciendo el secretario de Estrategia y Comunicación del gobierno. Pero en algún momento, y lo digo con todo respeto, a Ricardo, no sé, yo siento que Ricardo se victimiza y victimiza al gobierno, porque cuando un periodista no sabe diferenciar la libertad de expresión de libertinaje, el mismo Estado garantiza a la persona ofendida que acuda a los tribunales por 3 delitos de honor, que Ricardo los conoce muy bien: calumnia, injuria, difamación. O sea que el Estado como tal, o el gobierno, para ser más específico, no está desprotegido. Ningún elemento del Estado está desprotegido ante lo que un comunicador o cualquier persona, porque este asunto de la libertad de expresión no es inherente solo a los periodistas. Ningún elemento del Estado está desprotegido, porque el mismo Estado dice, cuando se transgrede la libertad de expresión, porque la libertad de expresión tiene un techo también, y el techo es cuando se cae en la injuria, difamación y calumnia, cualquiera nos puede llevar a los tribunales. Otra cosa es que estemos pidiendo que eso no sea un delito penal, pero nadie está indefenso ante cualquier exceso con la libertad de expresión del periodista. Eso por un lado. Y segundo, por eso les decía yo, miren, tengamos cuidado, porque yo no quiero que esto se derive a otro tema que no sea el que la institucionalidad está presionando para que transgredamos un principio doctrinario universal. La fuente no se revela Rixi, la fuente no se revela Roosevelt, la fuente no se revela, se lo digo a cualquier dirigente nacionalista, liberal o cualquier fuente política, la fuente no se revela, porque es un arma que tenemos los periodistas
para ejercer la actividad con libertad por el bien común. Al final eso es, la libertad de expresión y de prensa es buscando el bien común. El periodista siempre esté atento ahí a monitorear, a investigar, a evaluar. Tenemos que ir a una pausa. Enseguida yo escucho a Juan Carlos, escucho a Oman Reyes, y ahí va a quedar el ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno, don Ricardo Salgado. Atentos. Muchas gracias por opinar a través de nuestro número de WhatsApp. Escribe un televidente: hola, buenos días, sigan defendiendo la democracia. Yo como pueblo solo tenemos la esperanza en la prensa, no se dejen, escribe el televidente. Buen día, la libertad de expresión se ve amenazada por la polarización social, las próximas elecciones y el uso de las redes sociales por parte del gobierno. La libertad de expresión es un derecho que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin censura. La idea es callar la prensa, así son. Yo debo manifestaros en este punto mi programa y mi principio en la disensión de la política y de la administración pública. No hay limitación posible, no hay formas prohibidas. El público es el juez y toda coartiva es un ataque a la soberanía y a la ilustración del pueblo. Los escritos sin razón, sin pudor o sin verdad caen por sí mismos, desechados por la razón pública, o tienen alguna justicia y fundamento, y sirven de ilustración al gobierno. Mira Ricardo, lo que decía Cabañas y que reprodujo quien trajo la imprenta a Honduras, Francisco Morazán. Los escritos sin razón, sin pudor o sin verdad caen por sí mismos, desechados por la razón pública, o tienen alguna justicia y fundamento y sirven de ilustración al gobierno. Siga. Estoy persuadido que no hay caso en que convenga la represión, sino es en los que toquen el sagrado de la conducta privada. Yo deseo pues que la libertad de la prensa sea de hecho ilimitada y que mi administración sea censurada de cualquier manera siempre que ella desagrade a mis conciudadanos, para que yo pueda conocer la opinión, para que pueda saber mis extravíos. Os encargo que me iluminéis con la razón de vuestros escritos, que me corrijáis con vuestra censura. Lejos de reprimir, ni aun indirectamente vuestro soberano derecho, me aprovecharé de vuestras luces y opiniones. Veré con la tolerancia más completa aún los desahogos de la pasión y la causticidad de los partidos. ¿Y por qué? Es porque siempre deben servirme de norte aún las opiniones de los que pudieran ser mis enemigos. Es por eso que soy seguro del buen sentido y de la justicia del pueblo hondureño. Es porque quiero que mi conciencia pública nada tenga que temer del juicio de mis conciudadanos. Pero sobre todo es porque quiero siempre concertar mi gobierno y medirlo en la balanza de la razón pública. Y yo os protesto, conciudadanos, que si por el accidente llego a comprender y a convencerme por el examen diario que me propongo hacer el estado de la opinión y para el cual quiero que ésta se manifieste francamente, aunque sea desbordándose, que el juicio de la generalidad o de la mayoría desaprueba mi administración, o bien porque crea que me he separado de mis deberes y de mi programa, o porque éste no satisfaga sus deseos y sus esperanzas, os protesto, digo, que en cualquier época de mi periodo volveré sereno a mi vida privada sin turbación y sin escándalo. No seré yo a fe el que permita enmandaros contra vuestra voluntad o pérdida ya de vuestra confianza. Yo tornaré tranquilo a mi elemento natural, que es el hogar doméstico, y vosotros me llamaréis para emplear mi espada a favor de vuestra libertad siempre que la creáis amenazada. No perderé jamás vuestro favor aún cuando difiriéramos en opinión. Vosotros me comprendéis y yo os comprendo, bien sea en el gobierno, bien en lo privado o en el campo de batalla. Vosotros reconoceréis tres cosas en mi corazón y en mis hechos: el pueblo hondureño, la libertad y la nacionalidad. Admito que es la primera vez que lo leo y lo voy a repetir al final. ¡Ao Cabañas! Su vida fue como la luz del día. Todos dicen que a nadie le hizo mal.
y en su honor todo mundo repetía: qué manos puras las del general. Cómo se hubiese deseado que Cabañas se reencarnara en administraciones cachurecas, liberales y de libre, o cuando los mismos chafas nos han gobernado. Que ese espíritu, que esa inteligencia, que esa habilidad, estrategia, sapiencia de Cabañas, de alguna manera su espíritu se masifique y nos aborde a todos los hondureños en momentos como este. Vamos con el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras y luego le vamos a pasar a los periodistas de nuestro gremio, líderes de nuestro gremio. Escucharemos de nuevo al ministro de Estrategia del Gobierno, Ricardo Salgado, aquí en Frente a Frente. Dice la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras: desde su nacimiento en 1970, se trazó la responsabilidad de preservar en Honduras la libertad de prensa, de expresión y opinión a través de los miembros afiliados para garantizar la libertad de expresión que los hondureños nos merecemos como nación civilizada en el contexto mundial, gracias a un ejercicio periodístico independiente y sin ataduras. Desde que la Junta Militar de Gobierno, integrada por el general Policarpo Paz García, general Domingo Álvarez y general Amílcar Zelaya, excitaron a los partidos políticos a prepararse para el retorno al orden institucional en 1978, la Asociación de Medios de Comunicación, como parte de la sociedad hondureña, se convirtió en la referencia significativa para promover el debate saludable que nos condujo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente como marco para promulgar la Constitución de la República que enmarca nuestra vida democrática desde entonces. Cada vez que por la impremeditación de algunos elementos de organismos como las Fuerzas Armadas, voy a leer bien esto, cada vez que por la impremeditación de algunos elementos de organismos como las Fuerzas Armadas, surgen nubarrones oscuros amenazando la libertad de expresión, la Asociación de Medios de Comunicación se despliega en procura de concitar a la cordura, sin permitir el menoscabo del sagrado ejercicio de la libertad de prensa que la Asociación de Medios de Comunicación, desde nuestro presidente fundador José Rafael Ferrari, ha defendido, sin conceder un ápice de este sagrado derecho a todo aquel que busca mancillarlo para no tener obstáculos en cualquier intención de controlar el poder. Les digo algo, he visto comunicados de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras desde hace años, décadas. Y hoy estoy viendo a una asociación de medios de comunicación cabal, inherente con el deseo del pueblo de Honduras, sin miedo, pero sin provocar también desasosiego, porque al final lo que buscamos es ser capaces de comprendernos sin llegar a extremos, y al final eso debe ser. Palabras mías, voy a seguir con esta lectura. Al estar en la cuarta parte del recorrido del siglo XXI, el régimen de libertades que gira alrededor de la libertad de prensa que la Asociación de Medios de Comunicación defiende con principios y valores, de nuevo es agitado esta vez por un alto jefe militar que evidentemente es desafecto a la tolerancia y a la crítica, a las que todo funcionario público, civil o militar, está obligado a guardar respeto en aras de apegarse al mandato constitucional que establece a cada una de las organizaciones y organismos la orden de supeditación a la Constitución y demás leyes de la República. Los medios afiliados a la Asociación de Medios de Comunicación son fieles en el cumplimiento de las leyes, los códigos y nuestra Constitución. En el ejercicio periodístico, nuestros afiliados son respetuosos tradicionales de la Ley de Libertad de Expresión, la cual, así como nos concede derechos, también nos establece obligaciones para contribuir con el estado de equilibrio que demanda la sociedad para procurar la vida en armonía de los diferentes sectores.
y de manera especial cuando los hondureños estamos abocados a un proceso electoral primario donde los partidos políticos elegirán sus candidatos, de donde saldrá un nuevo presidente de la República, nuevos diputados y alcaldes, resulta improcedente que un miembro de la más alta oficialidad militar, demostrando intolerancia a la crítica, alce su voz discordante, amenazando a los medios y a los periodistas en un ataque tanto a la libertad de prensa como a la libertad de expresión. Ante esta embestida contra la libertad de prensa, como otras que hemos enfrentado en el curso de la vida democrática, la Asociación de Medios de Comunicación, con la autoridad moral y profesional que nos acredita, exigimos al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, envaine su agresividad en el estuche de la cordura y la sensatez, ya que la tolerancia a la crítica constructiva es el bálsamo que permite que prevalezca la armonía social. Tomamos nota con satisfacción el compromiso público a reflexionar sobre acciones contra la libertad de prensa y para cualquier acción que vulnere derechos y libertades fundamentales. Todo sea por la prevalencia de la democracia y la vida institucional, condiciones que todos los sectores debemos proteger para facilitar que nuestro país encuentre la ruta que nos lleve al progreso y a la prosperidad de todos los hondureños. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 10 de febrero de 2025, Asociación de Medios de Comunicación de Honduras. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Compra lo mejor en tecnología para iniciar el año. Hasta un 40% de descuento. Por cierto, hoy lunes, hubo un anuncio el miércoles anterior por parte del general Roosevelt Hernández que iba a retirar estas diligencias en el Ministerio Público. Saliendo de acá vamos a monitorearlo precisamente si ya lo hizo. Particularmente diré algo, creo que lo va a hacer. Él dio su palabra públicamente, estoy casi seguro que así será. Eso por un lado. Por otro lado, en reacción no iba a responderle al señor Ricardo Salgado, pero sí creo que vale la pena decirle que el delicadito en este caso es usted, ministro, porque reacciona de esa forma, queriendo dar a entender otras circunstancias de los panelistas que estamos hoy en día. De hecho, lo miro bien rosadito en sus mejillas. Da la impresión que está como muy delicado también. Es mi color de piel. Sí. Bueno, Carlos. Correcto. Está bien. Sí, pero bien delicado. Bueno, buena salud. Metámonos en el problema que nos tiene preocupados a los hondureños. Pues sí, es delicado. Es delicado. Pues entonces yo lamento que un ministro esté defendiendo, en este caso, a una persona que se está dedicando a la política. No sé si es que los recursos del Estado o del gobierno los están utilizando para defensa de la política partidaria. Eso lo lamentaría profundamente. Es más, usted ha dicho hoy aquí, y le propongo algo, usted lo dijo públicamente, estoy de acuerdo con que se respete las fuentes de información. Totalmente. Entonces, ¿verdad? Y lo voy a sostener siempre. Entonces entendería que está en desacuerdo con lo que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Es así? Por supuesto. Ok. Entonces, ¿sabe qué? Ayúdenos usted a decirle a él que retire estas diligencias en el Ministerio Público. Lo comprometo hoy. ¿Qué dice? Mire, en realidad, igual que usted, yo creo en la palabra de las personas. Si él dijo que lo va a retirar, seguramente lo va a retirar. Ayúdenos entonces, se compromete usted públicamente, ministro, se compromete usted a decirle a él que lo retire. Déjalo que termine. Sí.
nosotros vamos a defender ese derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y todos los derechos inherentes. Estamos completamente con esa nota que acaba de leer de José Trinidad Cabañas. Si el problema que tenía Cabañas es que no había oligarquía que hiciera lo que hacen hoy en día aquí, pero debe tener claro algo, solo y como dicen, el ánimo de la hermandad y bajarle el gas. O sea, realmente yo no estoy defendiendo a nadie aquí. Lo que estoy aquí es tratando de centrarme en el tema que proponen ustedes, y en eso, decididamente, yo estoy en favor de ustedes. ¿Se compromete públicamente a decirle nuevamente al general Roosevelt Hernández que retire estas diligencias? ¿Sí o no? Mire, yo no tengo comunicación con el general y ahí hay una jerarquía, pero si yo lo veo con gusto le diré, mire general... No, pero ya lo has dicho. Vendrán muchos ataques. El problema no son los ataques, Mira, compañero, porque la crítica es fundamental para el desarrollo de las ideas. La crítica a un gobierno es fundamental siempre. El problema son las mentiras, porque yo creo que la reacción del general fue ante falsedades que se dijeron sobre él. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. La libertad, por supuesto que me comprometo a decirle a todos los funcionarios que aumenten su nivel de tolerancia. Este gobierno es el que más calumnia ha recibido en la historia del país, del que más embustes se han dicho, y sin embargo, nunca se ha perseguido a nadie por eso. Vuelvo y le repito, se lo digo desde mi escritorio, donde a cada momento recibo periodistas independientes, recibo dueños de medios de comunicación grandes como las corporaciones donde están ustedes ahora, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en esencia la importancia que tiene cada uno de los medios. Y yo voy a dar mi vida por la libertad de expresarse de ustedes. Pero a cambio, les pido que defiendan ustedes la verdad y que siempre sean estandartes de la verdad, porque el problema está en decir la verdad. Ahorita voy a hacer una rectificación, porque yo dije que el señor Reyes era del Partido Nacional, es del Partido Liberal y está en la comisión de Narrala. Tenía yo mala la información cuando vine aquí y hago la corrección y me entonces, mira, Ricardo, entonces te das cuenta cuando yo te pedí disculpas, por aquel montaje de la fotografía, que también como seres humanos tenemos deslices, mira, yo por eso te pedí disculpas y te pedí disculpas con sinceridad. Entonces, pero ¿sabes qué? Me gusta ese enfoque de la libertad, de estar de acuerdo con Cabañas, aunque digas que no había oligarquía en aquel tiempo. Sí, pero, no había. Bueno, pero yo soy muy respetuoso de tus creencias políticas, doctrinarias y filosóficas. Era respetuoso de la oligarquía, pero, o sea... Entonces, es que yo no sé si es que algunas veces hay gente que no entiende que la manera para crear riqueza en los países y distribuirla es capital y trabajo. Y algunas veces yo noto que hay gente que se va extremadamente contra los que generan capital. Yo sé que los trabajadores con su esfuerzo generamos capital también. Pero ese debatamos eso, Renato. Debatámoslo en un programa. Correcto. Ese debate es importantísimo. Pero ahí algunas veces, y yo te lo digo con todo respeto, hay ensañamiento muchas veces contra aquellos que hacen capital y que reinvierten ese capital. Como cualquier ser humano, porque lo son, no pierden la categoría de humano, puede ser que cometan errores, pero es ahí donde yo creo que el país debe debatir y ponderar y saber que solo creando riqueza es que el pueblo puede salir de su pobreza. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso es que queremos la ley de justicia tributaria. Bueno, lo vamos a hablar, porque nos estamos saliendo del tema, a donde quiero llegar. Debatamos, porque ese tema que acabas de tocar es fundamental para el desarrollo de... Pero pondero que estés de acuerdo con Cabañas,
pondero que haya dicho que no está de acuerdo con lo que hizo el general Roosevelt Hernández, y creo que indirectamente no está de acuerdo también con Rixi, a la que tú sabes bien yo respeto y admiro mucho, que disiento de algunas posturas, pero la respeto y admiro a Rixi. Creo que tampoco está de acuerdo porque ayer Rixi hizo una defensa del general Hernández, cuando... No. Ahí, mira, ahí yo solo te quiero aclarar algo. Primero porque igual que vos, que decís que, ¿cómo se llama? Que admirás y respetás a Rixi, yo le tengo mucho afecto a Rixi, la conozco hace muchos años y trabajo con ella. Ahora, hay que tener una línea demarcada aquí porque Rixi está en una campaña política. Sí. Y en la campaña política, del mismo modo, bueno, a tu programa han llegado personas a decir que hay que dar golpe de Estado. Y eso está totalmente contra la democracia. Y sin embargo... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Ricardo? ¿Quién lo dijo? Recuérdame, ¿quién lo vino a decir aquí? No te oigo, pero ¿cómo se llama? Lo han insinuado ahí, lleva ahí a Barahona, a Romeo Vázquez. No, ninguno de ellos ha dicho eso, Ricardo. Es lo que te digo, que hay veces que uno... No, es decir, mira, a veces no necesitas decir explícitamente las cosas. Ya entramos al campo interpretativo y algunas veces eso de la interpretación resulta subjetiva. Mira, pero... ¿Para qué es tu programa? Pues para que la gente interprete. Pues. Sí, bueno, pero entonces... Tu foro es interesante porque le da a uno elementos para pensar. Correcto, no, eso no lo niego, pero la interpretación... Ambos tienen interpretaciones diferentes en un solo punto. Mira que tú crees que vinieron a insinuar golpe de Estado, y yo creo que en ningún momento vinieron a insinuar golpe de Estado. Pero bueno, son interpretaciones y algunas veces estas resultan subjetivas. Solo te quiero decir algo. Por eso, y eso fue lo que yo advertí cuando Rixi fue nombrada ministra de Defensa. Van a haber momentos en que ella no va a saber diferenciar qué debe primar y defender, la Constitución, la ley o a los militares. Mira, es un asunto de ética lo de Rixi, pero eso yo te invito a que lo debatamos contigo en otro momento. Porque ella es una defensora total de la Constitución y lo que hizo en su declaración, que es una declaración política, porque la Constitución también es política. Pero mira todo lo que dijo ayer, refiriéndose a este asunto de que quieren obligarnos a revelar la fuente. Mira todo lo que dijo Rixi ayer. Pero ella no dijo que había que obligarlos a revelar la fuente. Estaba defendiendo, estaba hablando, ¿cuál es el término que utilizó? Por supuesto. Delicaditos. Ha sido víctima el señor Hernández de un ataque furibundo. Ya ves que estamos interpretando. Tú tienes tu interpretación, yo tengo mi interpretación. Esto más, dijo ella que esto venía de una política que venía del norte, de la ciudad del norte. Sí, entró en un dilema ético, sí, Rixi, al aceptar ahí la Secretaría de Defensa. Después lo debatimos. Solo te pido que haya cuidado eso, porque no podemos acusar de falta de ética a una persona cuando está parada y eso es libertad de expresión. Es del mismo modo que ustedes lo están diciendo ahora. Sí, pero es que tú dices que la interpretación es... Ella no dijo, tú misma... la podés entrevistarla y preguntarle si está de acuerdo en que los obliguen a revelar la fuente. Bueno, y te va a decir. Pero ayer fue ambiguo en ese punto, pero dejémoslo ahí y después lo debatimos. Osman Reyes. Sí, bueno, buenos días, ministro, mucho gusto saludarle. Soy Osman Reyes, no tengo el agrado de conocerlo personalmente. Quiero decirle que mis posiciones o mi punto de vista no tienen ningún sesgo político. Yo soy, y no tendría por qué explicarle a usted, pero yo soy liberal y he sido liberal toda mi vida. Pregúntele a su comandante, yo trabajaba con él la mitad del tiempo en Radio América y la otra mitad del tiempo no trabajaba con él. Pero eso no es el asunto. Sí es cierto, trabajé en el 911, pero eso no significa que sea nacionalista. Es más, si fuese nacionalista no tendría ningún tipo de vergüenza decirlo, me sentiría orgulloso. Pero aquí lo más importante, ministro, es que nosotros creemos y pensamos que estas cosas pueden mejorarse. Yo creo que este nuevo enfoque que ha tomado el debate es importante. Ministro, no lo decimos nosotros nada más, es internacionalmente que se tiene a Honduras como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
es uno de los países donde hay más dificultades para ejercer la libertad de expresión. Su libertad, mi libertad, la libertad de todas las personas que nos ven. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros podamos coexistir, convivir, respetándonos. O sea, usted puede decir lo que quiera, yo lo respeto. Es más, yo voy a estar siempre, cuando me toque, peleando por su derecho a expresarse, así como por el derecho de cada persona que nos ve, así como que tiene derecho cada periodista que nos ve en Honduras. El problema es cuando venimos y nos atropellamos, cuando venimos y haciendo uso del poder, venimos o pretendemos callar. El origen de esto es por la denuncia que se interpuso en su momento a través de las Fuerzas Armadas contra los periodistas. Eso es lo que estamos hablando. El problema viene desde que este gobierno ha iniciado una campaña de odio contra la prensa, una campaña de desprestigio contra la prensa y contra los medios. Usted mismo lo dice. Hay una lucha de clases aquí, pero en un derecho humano como la libertad de expresión no puede o no debe haber una injerencia política. Usted, que es un alto funcionario, que nosotros le pagamos con nuestros impuestos, su salario, usted debe entender que usted es un abanderado de la libertad de expresión también. Usted tiene que defender la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Usted no solo es ministro de Libre, usted es ministro de todos los ciudadanos de este país. Y yo le pido con respeto que actúe como tal. Aquí, usted, que el gobierno le ha confiado una tarea tan delicada y tan compleja, debería ser un aliado de que en Honduras se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de prensa. El problema es que cuando nosotros solo vemos y enfocamos nuestra vista a un solo grupo, entonces entramos en sectarismo. Créame, yo desearía que este gobierno tenga éxito. En el momento que el gobierno tenga éxito, nosotros como ciudadanos vamos a ver favorecidos. Pero yo creo que estar en esta lucha sin sentido, usted no me va a convencer, yo no lo voy a convencer, pero lo importante es que sí podemos coexistir, sí podemos respetarnos, sí podemos respetar el trabajo de la prensa, sí podemos respetar la independencia de los medios de comunicación. Porque usted no estaría en esa postura ahorita si los gobiernos, todos los medios de comunicación dijeran lo que usted quiere escuchar. Si usted pudiera controlar y poner la agenda, pero el problema es que no se puede. Okay. Los pesos y contrapesos son necesarios en una democracia. Ya vamos a escuchar a Ricardo, voy a la pausa comercial porque me estoy atrasando con las pausas y el tiempo ya lo tengo corto, sí. De descuento. Escribe un televidente: entiendan que el arma de los incapaces es insultar, amenazar, descalificar y por medio de la violencia intimidar. Si el gobierno tuviera la razón, estuviera felicitando y protegiendo a la prensa, porque es la voz del pueblo que el gobierno dice representar. ¿Es noticia falsa no traerla Sisi? ¿El nepotismo no existe en el gobierno? ¿Eliminar la extradición no es para defender la familia Zelaya? ¿En el hospitalazo no se han triplicado los presupuestos? ¿Quién está mintiendo?, escribe este televidente. El señor Salgado tiene que justificar el dineral que le está entrando a su secretaría con la aprobación del último presupuesto, aunque sea hablando mentiras como acostumbra. Gracias, buen día. Felicito a los colegas por ser más ponderados que el entrevistado, así es de altura, vamos con todo el colegio de periodistas. Y a través de X escribe Henry Gómez: en una Honduras altamente polarizada, al hondureño de bien le gustaría saber cómo prevenir que malos periodistas, conscientes del poder de los medios, utilicen ese poder para difundir fake news de buena fuente, para apoyar a la mala izquierda o a la mala derecha de un país, escribe ese televidente. Y Gomercindo Hernández escribe: bueno, ya la candidata de Libre revela de dónde viene todo eso. Piensa que los medios de comunicación pertenecen a una élite y que apoyarán la libertad de expresión de emisoras comunitarias. ¿Qué habrá querido decir? ¿Lo quiso decir o se les sacó?, escribe ese televidente. Muchas gracias, continúe enviando sus comentarios. La diputada Maribel Espinosa está en comunicación con Frente a Frente. Diputada Espinosa, buenos días, adelante. Muy buenos días, don Renato. Solo quiero hacer una breve reflexión como hondureña y como abogada. Estoy en el deber cívico de preocuparme ante las señales que estamos viendo, porque este gobierno utiliza el miedo, la amenaza, la persecución y la restricción. En ese proceso
es grave los atentados a la prensa libre, porque la prensa responde a los intereses del pueblo, no a los intereses de los gobernantes. Y es precisamente la gravedad de que un político serio no puede hablar de actos o acciones en contra de la Constitución. Cuando en un país está en grave riesgo, ¿qué pasó? Perdimos la comunicación con Maribel. Recupérenla porque estoy recibiendo un mensaje de la ministra de la Defensa en este momento y precandidata presidencial de Libre, Renato, me dice: jamás defenderé y siempre condenaré la injuria, la calumnia y la difamación disfrazada de libertad de expresión, en voz de medios o comunicadores que evidentemente representan intereses políticos de sectores para ocultar la verdad y manipular hechos. Para interpretarlo mejor lo voy a leer otra vez: jamás defenderé y siempre condenaré la injuria, la calumnia y la difamación disfrazadas de libertad de expresión en voz de medios o comunicadores que evidentemente representan intereses políticos de sectores para ocultar la verdad y manipular los hechos. Bueno, es el pensamiento de la ministra de la Defensa, Richie Moncada. Abogada Maribel, tengo ya por cuestiones de tiempo, el programa termina a las 9, son las 56, 1 minuto y medio. Adelante, abogada. finalmente decirle al pueblo, cuando la libertad de expresión, que no es absoluta, está siendo atacada, la democracia está en verdadero peligro. Ya la Corte Interamericana de Justicia y la Relatoría para la Libertad de Expresión han dejado claro que la injuria, la calumnia, el desacato respecto a funcionarios públicos debe ser ponderada, y por eso hay una clara recomendación incluso a derogar esos tipos penales en favor de los periodistas y comunicadores sociales. Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa, diputada liberal. Tengo 1 minuto también para el secretario de Estrategia y Comunicación del Gobierno, Ricardo Salgado. Adelante, Ricardo. Bueno, yo solo quiero dejar rápidamente establecido varias cuestiones. Yo creo que en este gobierno no hay censura. Censura tuvimos cuando cerraron Radio 1, Radio Globo, TV Globo, Radio Gualcho, metieron periodistas presos, etcétera. Y no vimos a la señora Maribel Espinosa, que es parte del aparato que... Bueno, se nos congeló la imagen con Ricardo. Gracias, Ricardo. Brevemente, por favor, presidente del Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra. No, únicamente, pues ya estamos sobre tiempo. Quería mostrar algo, pero más adelante será. Únicamente, pues, llamar a toda la población, el Colegio de Periodistas, y decirles sobre todo al poder. Ok, sí, eso es interesante. Vamos a ver si podemos acercarlo. Este es el índice de Chapultepec. ¿Qué dice el índice de Chapultepec? Los colores que usted ve ahí, el verde es el baja restricción en materia de libertad de expresión, el amarillo es en restricción, el alto es en alto grado de restricción y el rojo sin libertad de expresión. Ubiquemos a Honduras. ¿En qué estamos ahorita? Solamente, Renato. ¿Ya? ¿En qué estamos? Alto. Estamos en alta restricción actualmente. Restricción. Este es Alta el restricción. índice de Chapultepec de libertad de expresión y prensa. O sea que si no corregimos... Vamos para el rojo. Vamos para el rojo. Ok, Osman. Bueno, gracias, Renato. A usted que nos ve y que ha estado con nosotros, la libertad de expresión es su derecho. La libertad de expresión se tiene que defender. Ok, son las 59, nos falta una pausa comercial. Bueno, ok, tienes 30 segundos, Ricardo Salgado, 30 segundos antes de las 9, porque si no nos cortan. Adelante. Aquí no hay censura, compañeros, todo mundo tiene derecho, pero no existen conflictos de ambigüedad o problemas éticos de parte nuestra. Respetamos y esperamos que nos respete. Hay un enfoque equivocado sobre la cuestión del general Roosevelt Hernández, porque realmente él ha sido
víctima de una enorme campaña de desinformación y de mentiras. Hay que ponderar. Pero usted ya se comprometió, ministro. Ya se comprometió a hablar con él. Él seguramente va a cumplir. Y lo que yo quiero decirles es que también deben ustedes verificar todos esos medios, porque ahí pululan las noticias falsas todos los días. Y lo dijo, gracias Ricardo, lo dijo Cabañas y lo dice la doctrina. Tiene que ser tolerante el funcionario público, y Cabañas lo describió mejor. Cabañas lo describió mejor, vale la pena hacer un trabajo sobre Cabañas. Lo que no quiere decir que el periodista deba calumniar, injuriar o difamar a un funcionario público, porque son seres humanos. Ni callarse ante el poder. Correcto, estamos claros. A todos muchas gracias, buenos días.